Hola, ¿qué tal? Sean de nuevo bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel de Olarte Jorge. El día de hoy discutiremos un poco sobre el capítulo 2, Conceptos económicos, del libro Filosofía y Economía de Mario Bunge. En esta sección lo que hace Bunge es retomar algunos conceptos de las principales escuelas económicas y tensarlos, ¿sí? Para poder demostrar que muchos de esas categorías y conceptos aún no están terminados y que incluso parecen más difusos de lo que, o más bien provocan más confusión que avance. La economía política, dice Bunge, aún sigue conceptos oscuros como el dinero y el valor. Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos qué es el dinero, o si le preguntáramos más bien a cada escuela económica qué es el dinero, cada una de ellas nos va a arrojar una distinta concepción. Desde qué es un medio universal de cambio, de qué es la mercancía de las mercancías, es una unidad de contabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el dinero sirve para medir la riqueza, o el dinero solamente es el aceite de los engranes del comercio, dice Bunge, en el entendido de que el dinero solamente sirve para intercambiar. Cada escuela va a tener su concepto del dinero, e incluso algunas escuelas van a tener más de un concepto del dinero. Y es ahí donde va apuntando Bunge. Dice, bueno, parecería ser que cada uno va jugando con sus propias categorías y conceptos, y al no ponerse de acuerdo, lo único que se está generando es, dice él, obscuridad, ¿sí? Obscuridad, difusión, confusión, en pocas palabras. Por ejemplo, el valor. En economía, para nosotros es importante el valor porque es una medida perdón, es una unidad de medida. Eso es una unidad de medida. Todas las ciencias necesitan unidades de medida. La química tiene los moles, la física tiene los newtons, etcétera, ¿no? Y entonces la economía también necesita unidades de medición. Es decir, cuando yo contrasto una mercancía, ¿sí? Con otra, ¿cómo sé cuál vale más o cuál vale menos? Aquí va a apuntar Bunge tres principales respuestas. Una, por ejemplo, que da Smith. Smith dice que lo que da el valor de las mercancías es el tiempo de trabajo necesario. Es decir, si una libreta me cuesta 8 horas de trabajo y un lápiz de color me cuesta 4 horas de trabajo, bueno, entonces voy a dar dos libretas por un lápiz, ¿no? Ricardo dice que no, que el tiempo es más bien el tiempo de trabajo social necesario, porque él dice que influye mucho el trabajo pretérito. Esto es, no solamente son las 8 o las 4 horas, sino, por ejemplo, lo que le tomó a la persona que hace las hojas, a la persona que elaboró el lapicero, etcétera. Entonces, y además del que hace las hojas, el que taló los árboles, y así sucesivamente. Todas las mercancías, dice Ricardo, tienen trabajo pretérito. Por consiguiente, se habla del tiempo de trabajo social necesario. De ahí se agarra Marx y dice también que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Y cada una de las escuelas va a dar su propia definición de valor, ¿no? Los marginalistas van a decir, más bien es la necesidad de cada persona, ¿sí? Lo que le va a dar el valor a las cosas. Si yo a lo mejor tengo necesidad de una agenda, ¿sí? Entonces voy a ser capaz o voy a ser, voy a poder comprar o voy a poder pagar más por esta libreta que otra persona que a lo mejor no es oficinista, ¿no? Entonces cada una tiene su concepción del valor. Por eso es que Bunge reitera eso, ¿no? No hay un acuerdo, no hay un consenso en la economía. Ninguna de las anteriores definiciones, por ejemplo, también dice Bunge, se presta a la medición. El valor no se puede medir. Y eso se presta también a discusiones. Yo sé que si alguien que está viendo este video es de alguna de estas escuelas, por ejemplo de la marxista, va a decir, no, claro, el valor se puede medir. Pero la verdad es que no existe hasta el momento una medida precisa. Existen cálculos, existen aproximaciones. Pero imagínense ustedes saber cuánto trabajo se requiere para generar esta pequeña agenda. Hay que medir el valor no solamente de la última persona que la elaboró, sino, repito, de la persona que elaboró la pintura, de la persona que taló los bosques para sacar la pasta, de la persona que hizo el hacha para talar los bosques, de la persona que hizo el metal para hacer la hoja del hacha, y así sucesivamente. Se van a dar cuenta que es interminable. Por eso dice Bunge, esa definición de valor no se puede medir, no se puede llevar a la realidad. Entonces, ¿de qué se trata esto, no?
Los marxistas se aferran, por ejemplo, repito, a esta definición, ¿no? Porque a partir de ahí, y eso después ustedes lo van a ver, se va a evidenciar lo que para ellos es la plusvalía y la explotación. Lo mismo para los marginalistas, los que dicen que el valor se mide a través de la necesidad de cada quien, o sea, no es el trabajo, sino que tanto lo necesito. Bueno, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo mides esa necesidad, no? Porque todos tenemos necesidad, estaremos de acuerdo. ¿Cómo sé que tu necesidad es mayor que la mía o tu nivel de satisfacción? Y aquí es donde viene la respuesta de todos los economistas, ¿sí? Que la retoma Bunge. Es que más bien las variables son inobservables, pero sí podemos observar el producto de esas variables. Por ejemplo, no debería decir que X es observable, sino que X es medible con ayuda de Y, donde Y es un producto de un método. Me explico. Yo no puedo decir cuánto trabajo tiene esta libreta, pero sí puedo decir, por ejemplo, cuál es el precio que tiene, 80 pesos. Y 80 pesos es el reflejo de ese valor. Pero ojo, los marginalistas van a decir lo mismo. Yo no puedo medir el nivel de necesidad, o sea, no existe un necesidadómetro, no sé si quepa el concepto, pero sí existe la necesidad. ¿Cómo sé que esa persona la necesita más que otra? Bueno, porque yo pago 80 pesos y la otra persona no quiere pagarlos. Entonces, la variable X es entendida o es reflejada como producto, perdón, la variable X se refleja en la variable Y. X es el valor, Y es el precio. Repito, pero cada uno va a tener su concepción de valor, ¿sí? Verbigracia, la utilidad, las preferencias. Para eso existen los precios y las cantidades demandadas, ¿no? Entre más demanda, entre más necesidad tengo de algo, entre más necesidad tengo de algo, más lo estoy demandando. Lo anterior es más bien un reto y no un motivo para ser pesimistas, ¿no? ¿Cómo poder evidenciar este tipo de cosas o de este tipo de conceptos como lo es el valor? ¿Sale? Eso se les va a quedar como un reto, repito, a lo largo de su vida profesional como economistas. Solemos ser incapaces, dice Bunge, de distinguir entre los conceptos y las propiedades que los representan, ¿no? O sea, un concepto es algo muy, muy abstracto y las propiedades es algo ya muy concreto. En alguna ocasión, en clases anteriores, habíamos expuesto esto de la esencia, ¿no? ¿Qué es un perro? ¿Qué es una silla? Yo puedo tener aquí en la cabeza el concepto de perro, pero ese perro como tal no existe. Sí, puedo imaginar un perro, como tal no existe ese perro. Sin embargo, sí sé lo que es un perro. Y lo mismo sucede con el concepto de valor. Yo puedo pensar, yo puedo teorizar sobre el concepto de valor. Pero como tal, ese concepto no existe, pero sí los precios, ¿no? ¿Sale? Dice Bunge, lo voy a citar a pie juntillas, los conceptos de la economía política poseen distintos grados de exactitud. La formalización, por ejemplo la matematización, basta para exactificar, pero no para dar contenido. Solo la pertenencia a un sistema de generalizaciones puede asignar un concepto preciso, ¿sí?, a este tipo de categorías. ¿Qué significa esto? Que continuamente nosotros como economistas estamos jugando con los conceptos, ¿sí?, y con la formalización del concepto. Yo puedo estar discutiendo en libros, ensayos, tratados, lo que es el precio, sí, pero a mí lo que me interesa es saber cómo es que se determina el precio del petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero especular con él. Hoy compré el barril a $30, yo quiero saber si mañana va a estar a 40 o si va a estar a 25. Si va a estar a 25 lo vendo en cuanto lo compro porque pues voy a perder, entonces necesito perder lo menos posible. Y si va a estar a 40 me voy a esperar a que llegue a ese punto. Ese, amigos míos, es uno de los hoyos negros en la economía, ¿no? ¿Cómo saber cómo determinarlos? ¿Cómo saber o cómo se determinan los precios? Si alguno de ustedes puede determinar eso y saberlo con exactitud, créanme, van a tener la vida resuelta, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran saber cómo se determinan los precios, se van a remitir a alguna teoría. Pero esa teoría va a tener a su vez algunas inexactitudes, pero que ustedes van a tener que ir corrigiendo. No sé si me explique. Bueno, en los siguientes capítulos vamos a ver otro tipo de problemas que ve Bunge en la economía, como lo son las generalizaciones y las particularidades.
Por el momento esto es todo el día de hoy. Espero que esta serie de cápsulas vayan abonando a sus lecturas y les vayan surgiendo más dudas. No se les olvide ir apuntándolas. Ya para finalizar, voy a lanzarles dos preguntas para que ustedes reflexionen conforme a la lectura, ¿sí? Y conforme a lo que se expuso en el video. La primera pregunta es, ¿cómo se determina el precio de las mercancías? Así, de manera general. Y la segunda es más de corte filosófico. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto, ¿sí? y una categorización? Eso por favor ustedes lo van a buscar y lo van a investigar. Y una vez que lo encuentren, lo van a llevar al plano de la economía. Entonces, más bien son tres. La tercera es que ustedes busquen tres conceptos económicos y que vean cómo se miden esos tres conceptos económicos. Por ejemplo, les voy a poner uno, la tasa de interés. Van a ustedes a darme un concepto de tasa de interés y por último, o en el segundo momento, van a decirme cómo se mide la tasa de interés. ¿Sale? Ahí se van a remitir seguramente a páginas como el Banco de México, o el INEGI o alguna otra página de otro país que te diga cómo ellos lo hacen para medir la tasa de interés. ¿Sale? O cómo se determina. Esto ustedes lo van a hacer a título personal y ya nos veríamos al final, recuerden, de las sesiones para poder discutir estas y las dudas que a ustedes les surjan. Muy bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Es un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.